Primero, las indicaciones. Se puede colocar en un paciente consciente, ubicado, despierto, o en un paciente inconsciente. ¿Cuáles son las contraindicaciones? En caso de tener fractura en huesos nasales o Lefort 3 y aumento de la PIC, o que tenga algún dato que pueda aumentar la presión intracraneana. ¿Qué es lo que vamos a ocupar? Vamos a ocupar nuestra lámpara de diagnóstico. Aquí tenemos dos tipos de lubricante. Uno es lubricante en gel a base de agua y el otro es lubricaína, que es lubricante en gel a base de agua, pero contiene lidocaína. Y nuestra cánula. ¿Cómo es la inserción? Bueno, en este caso vamos a abrir. Vamos a tomar nuestra cánula y la vamos a medir del borde de la nariz al ángulo de maxilar inferior. De esta manera vemos que esta es la correcta para el paciente. Vamos a revisar con nuestra lámpara de diagnóstico en qué narina la vamos a colocar. Vamos a respingar un poco la narina, nuestra luz a 90 grados. Vamos a revisar y en este caso va a ser en la narina derecha. ¿Qué procede? Vamos a colocar lubricante. Vamos a tomar nuestra cánula. Vamos a colocar el lubricante. Y es muy importante que nuestro bisel, el ángulo, tiene que estar pegado al tabique nasal. ¿Sí? Le vamos a decir al paciente que lo vamos a colocar. Vamos a colocar una cánula nasofaringea por su narina derecha. Vamos a respingar. La vamos a introducir despacio, despacio. Donde sintamos que hay un topecito, lo vamos a empujar con un poco más de fuerza. La introducción es anatómica y le vamos a decir al paciente que degluta, es decir, que produzca mucha saliva, mucha saliva, mucha saliva, mucha saliva y que trague. Y en ese momento vamos a terminar de empujar la cánula. ¿Vale? Las cánulas sirven para evitar la obstrucción de la vía aérea, puesto al momento de colocarlas evitan que la lengua obstruya la vía. Entonces, estas cánulas son de plástico rígido y es muy importante que se coloquen en pacientes inconscientes. Tenemos que revisar siempre si tienen el reflejo palpebral. Esto lo vamos a hacer dándole golpecitos donde termina la nariz. Si los ojos se llegan a mover, significa que el paciente no va a resistir la cánula y nos va a vomitar, así provocando una complicación. Para colocarla tenemos que medirla del lóbulo de la oreja a la comisura del labio. En este caso la cánula es muy grande. Si nosotros administramos una cánula muy grande o muy pequeña, lo que vamos a hacer es que no funcione de una forma adecuada. Muy grande va a lanzar el oxígeno hacia el estómago. Muy pequeña simplemente no va a hacer que la lengua no obstruya la vía aérea. Entonces, alineamos nuestra vía aérea, abrimos la boca con una técnica de monedero, medimos nuestra cánula y ya estamos listos para colocar la cánula. Es importante tener todo su EPP, guantes, cubrebocas y gogles. Hay tres formas de colocar la cánula: 180, 90 y directo. La forma directa es la más sencilla, puesto que se coloca con pacientes que tienen una vía aérea muy sencilla y solamente así, directo. Si quieren colocar el abatelenguas no hay problema, pero les obstruye un poco. Ojo, el abatelenguas es importante que sea de plástico. Si es de madera, puede romperse. En la técnica de 90 grados, sentimos una parte rígida y le damos el torque de 90 grados y listo. En la técnica de 180 grados, igual al sentir la parte rígida, le damos la vuelta de 180 grados y nuestra cánula está colocada. En caso de que nuestro paciente arquee o tenga un probable vómito,
es importante que se retire la cánula. ¿Cómo se va a retirar? De forma directa. Muchas gracias. Las puntas nasales son un sistema de administración de oxígeno de bajo flujo, diseñado para agregar oxígeno al aire ambiente cuando el paciente inspira. Este sistema puede aportar hasta un 44% de oxígeno. Esto va a depender de la velocidad del aire dentro del sistema y de la profundidad y velocidad de las respiraciones del paciente. A partir de un litro por minuto y cada vez que se aumenta la velocidad en esta misma cantidad, la concentración de oxígeno inspirado puede aumentar aproximadamente en un 4%. Se indica en pacientes con esfuerzo respiratorio espontáneo que cuentan con mecanismos de protección de la vía aérea íntegros y el volumen corriente adecuado, en pacientes con problemas respiratorios o de oxigenación mínimos, y es la opción a seguir cuando los pacientes no toleran la mascarilla facial simple. La mascarilla facial de oxígeno simple administra oxígeno de bajo flujo a la nariz y a la boca del paciente. Puede aportar hasta un 60% de oxígeno con velocidades de flujo de 6 a 10 litros por minuto, pero la concentración final del oxígeno que entra al organismo va a depender en gran medida del ajuste de la mascarilla en la boca del paciente. Se necesitan velocidades mínimas de 6 litros por minuto para evitar que el paciente reinhale el CO2 exhalado y para mantener una mayor concentración de oxígeno inspirado. Se indica en pacientes que no requieren grandes cantidades de aporte de oxígeno. Es importante considerar que en algunos pacientes se genera una sensación de ahogamiento con este tipo de sistema. Nuestro dispositivo debe estar conectado a una fuente de oxígeno, debe estar abierto y existen dos técnicas para su colocación, la técnica de CE y la técnica TENA. Voy a explicar la primera, en la cual solamente se requiere a un reanimador. Sujetando la mascarilla, debemos colocarla en la base piramidal hasta el borde inferior del labio inferior y sobre el mentón del paciente. Con el resto de los dedos voy a colocarlo sobre el borde óseo mandibular para hacer un sellado, manteniendo la vía aérea permeable en su posición, y después se aplicarán las insuflaciones con la otra mano. Cada insuflación debe durar aproximadamente un segundo hasta que se perciba una elevación torácica del paciente, y entre insuflación e insuflación debe transcurrir por lo menos un segundo. La segunda técnica, que es la técnica tenar, se emplea cuando existen dos reanimadores y consiste en lo siguiente: colocamos los pulgares sobre la mascarilla, el resto de los dedos se fijan a los bordes óseos mandibulares, se mantiene la vía aérea permeable en su posición y se aplica la fijación y el sellado correcto. Un segundo reanimador es quien aplicará las insuflaciones. Gracias. Iniciaremos con el primer tema, que es la inclinación de cabeza y levantamiento de mentón. Esta maniobra se va a realizar colocando nuestro dedo índice y medio en la parte de la frente del paciente y nuestros otros dos dedos en la parte del mentón, haciendo una ligera hiperextensión, inclinando la cabeza y elevando el mentón. De esta manera podemos acomodar anatómicamente la lengua, ya que es la principal causa de atragantamiento en personas inconscientes. Tenemos que tener en cuenta que esta maniobra se va a realizar en pacientes que sean completamente clínicos y que no tengan ningún tipo de sospecha de alguna lesión en la parte de cervicales, porque si tenemos esa lesión podremos aumentarla. Entonces, para este tipo de pacientes tendremos nuestra siguiente maniobra, la cual es la tracción mandibular. La tracción mandibular se hará de la siguiente manera: colocaremos nuestros dos dedos pulgares en la punta de la mejilla y nuestros dedos sobrantes en la parte ósea de la mandíbula, haciendo una tracción con nuestros dedos pulgares para que se pueda aperturar esta vía aérea, teniendo en cuenta que no haya ningún tipo de movimiento en la parte de cervicales, ya que lo que estamos cuidando precisamente con este método es que no haya alguna lesión extra por hacer el movimiento. Muchas gracias. La respiración sirve para pacientes que tienen algún líquido o algún sólido que pueda obstruir la vía aérea. Esto puede ser sangre, vómito, saliva, piezas dentales, comida, etc. Es importante tener el equipo de aspiración adecuado. Hay diferentes equipos de aspiración, manuales, eléctricos o de oxígeno. Este es un equipo manual en el que tú tienes que bombear el vacío. Este vacío tiene que ser mayor a 300 milímetros de mercurio o generar un vacío de 30 litros por minuto. Este se conecta a una manguera y la manguera se coloca a una cánula. Hay dos tipos de cánula, cánula rígida y cánula blanda. La cánula blanda se tiene que medir del lóbulo de la oreja a la comisura del labio. Ahora, es importante
ver cuando estés aspirando, puesto que tú vas a ver cuando aspires los líquidos o las secreciones. Bibliografías manejan que no se aspire más de 10 segundos. Otras manejan que en adultos 15 segundos, niños 10 segundos y lactantes 5 segundos. Esto es porque esta técnica genera hipoxia al paciente, pues también estás aspirando el oxígeno que le estás administrando al mismo. Cuando tú estás viendo, debes de ver en dónde estás aspirando y qué es lo que estás aspirando, puesto que si aspiras un objeto rígido, este se va a quedar atorado. La ventaja de la cánula Yankauer es que tiene aperturas para seguir aspirando líquidos. Es importante no meter mucho nuestra sonda, pues si la metemos demasiado vamos a generar un arqueo al paciente y esto nos genera vómito y esto nos genera mayores problemas o mayor obstrucción de la vía aérea. Al hacer esta técnica estamos evitando una broncoaspiración de nuestro paciente. Muchas gracias.